Para la Universidad de Cádiz es un verdadero honor acoger este acto en memoria de nuestro querido y añorado poeta universal, Carlos Edmundo de Ory, una figura de incalculable valor en la historia literaria de la ciudad, en el mundo moderno, para muchos uno de los poetas, sin duda el poeta gaditano más importante del siglo XX, de lo que llevamos del XXI. Su relevancia es admirada por todas las instituciones, por todos los poetas, por todos los artistas, diría yo, universitarios y públicos en general, que buena parte de ellos, pues, nos hemos reunido, os habéis reunido, os estáis reuniendo aquí, que habéis querido dedicarle un cálido homenaje a Carlos Edmundo, de la mano de su familia, de sus amistades que han podido estar aquí hoy y compañeros del mundo del arte. Era un poeta, mejor, él prefería denominarse ser sensible, de la calle, del mundo, que goza de un reconocimiento internacional, a pesar de que, como sabéis, nunca lo buscara. Pero su sensibilidad y amor por las letras, sin duda, han traspasado las fronteras. Tuvimos el honor de contar con él en las presencias literarias en la Universidad de Cádiz en 2005. Tuvimos el gran placer de escucharle recitar poesías y fue un encuentro, sin duda, con la sociedad gaditana, con la universidad, donde de Ory confesó que jamás ambicionó ser conocido. Y creemos que es el secreto de su herencia, una vocación que le vino directamente de su padre, su primer maestro, don Eduardo de Ory, y que gracias a su generosa e íntima relación con su ciudad natal, con Cádiz, podremos disfrutar desde una fundación que velará por dar a conocer su valioso legado. Quisiera empezar con unos versos del florentino Silvano Cernesi, hermano postista de Ory, que cierran su romance a Carlos Edmundo. Gracias, Carlos, amigo, por tu don de poeta. Y seguir con otro de Gabino Alejandro Carriedo. Edmundo, niño, niño, tan niño como el mundo, tan viejo, sí, tan niño. Si algo recuerdo vívidamente de aquella maravillosa tarde de 2004 en Córdoba, cuando desde la Consejería de Cultura entregábamos a Ory el Premio Góngora, máximo reconocimiento de las letras andaluzas, es su mirada viva, chispeante, sus ojos de niño y esa pasión desmedida de jugar con el lenguaje que acabó convirtiendo aquel encuentro en algo irrepetible e hizo que comprendiera aquello que él mismo dijo de que solo lo extraño me es familiar. En 2006 Andalucía reconocía también como hijo predilecto a este poeta perteneciente a esa rara estirpe de poetas visionarios. El 20 de enero del 62, en París, Ory escribía «Máquina de dolor». Máquina de dolor es ya mi ser y mucho tiempo hace que funciona. Tengo un motor moderno en mi persona que nadie puede oír ni puede ver. Hago un ruido enorme al despertar y echo un humo espantoso todo el día, igual que un tren sin freno en una vía oculta en largo túnel bajo el mar. Humanamente cumplo una condena y una locomotora es mi destino que no agota su carga de carbón. Solo de noche soy una ballena en un grandioso sueño submarino, donde nada feliz mi corazón. Y estos 4 aerolitos para terminar. Un poema es la autobiografía del sueño. Me extraña la palabra amor en el verbo amordazar. Más vale dejar el papel en blanco
que escribir un poema a tiro hecho. Renuncia a todo, menos a tu risa. Fue un privilegio gozar de su confianza y cariño, y ello hizo posible que participáramos en algunos proyectos editoriales y culturales sobre su vida y su obra. Una amable cordialidad rodeó las visitas, cada vez más frecuentes, que nos dispensó durante años. Siempre tuvimos de él la más radical de las sonrisas y esa sensación de felicidad de estar de nuevo en casa con la que nos envolvía. Siempre lleno de curiosidad, hacía de las cosas más sencillas lugares inolvidables para la conversación, haciendo gala de esa imaginación penetrante y humorística con que nos sorprendía a todos. Este desmedido e inevitable amor por el sur, la palabra sur que confundo con la palabra mar, nos dejó escrito en su hermoso diario y explicaba sin lugar a dudas esos viajes a Cádiz de la que nunca se desvinculó del todo. Y este sur quizás explique con más exactitud la particular estética de su poesía y sus relatos, tan cercana a nuestra forma de entender la vida. De nuevo en Cádiz, en este encuentro con su memoria, queremos dejar constancia de la singularidad, creatividad, ingenio y universalidad de su pensamiento y de nuestro decidido deseo por hacer que su obra se conozca, se promocione y se difunda, haciéndola más cercana a todos a los que todavía no pudieron disfrutarla. Sí, para mí Carlos Edmundo de Ory era un placer leerle. Siempre pensabas que no entendías muy bien o que no llegabas a poder disfrutar de su poesía como se debiera. Realmente lo que fue para mí una enseñanza y una sorpresa permanentes los ratos que pude compartir con él, cuando fue nombrado hijo predilecto de la ciudad, luego en todos aquellos sitios donde nos encontrábamos, en reuniones, cuando estaba aquí, pero sobre todo tengo que deciros que no tengo capacidad para expresaros la sensación que tuve el día que, en compañía de Laura, fue a mi despacho a decirme, yo creo que eso es bueno que lo sepáis, que venía a entregarme como alcaldesa su legado para la ciudad. Fue un rato muy bueno, muy bonito. Creo que él vino a entregarlo sin ninguna condición. Fui yo la que le dije, no puede ser, Carlos Edmundo, tiene que haber una fundación que proteja permanentemente y difunda tu legado y le engrandezca cada día, porque además a través de una fundación pues es como una ciudad puede garantizar a una persona tan generosa como tú que realmente permanentemente estés en la memoria y presente en la vida de una ciudad como Cádiz, que cada día tiene que procurar ser más orgullosa y estar más orgullosa de sus hijos y de sus hijas, pero sobre todo darle un valor permanente a ese patrimonio que generación tras generación los hombres y mujeres de Cádiz han dado a esta ciudad, algunos de forma anónima, otros de forma espléndida, como Carlos Edmundo de Ory. Y realmente yo quiero manifestarles que no tengo palabras para explicarles tampoco cómo puedo agradecer a Carlos Edmundo de Ory y a esta ciudad el haber tenido la oportunidad como alcaldesa de haber recibido de su palabra ese legado a esta ciudad. Y con Carlos las cosas no podían ser de otro modo. Fíjense, déjenme que le cuente una cosa. Yo tengo un amigo en Sevilla que es aficionado a la astronomía, se llama Manuel, y me ha mandado un correo diciéndome que hoy, esta noche, en el tránsito del 20 al 21, se produce el solsticio de invierno, pero coincide con un eclipse lunar. Esto no ocurría desde 1980 y no volverá a ocurrir hasta el año 2094. Tenía que ser esta noche. Y esta noche, durante 4 horas, se va a producir un fenómeno que se llama en astronomía una noche oscura como boca de lobo. Nosotros estamos aquí para pasar
una noche luminosa de música de lobo, que es como a Carlos le hubiera gustado. Allí estaba el poeta Cerbatana, el de la Malaquita, el picapedrero de Aerolitos, el que escribía sin temor con una espada, el de los besos lagartijas, el de la mujer de larga cabellera que siempre nos inspiró obediencia y deseo. Allí estuvo el que escuchaba el mar desde la caracola del útero materno y rezaba Padre Nuestro Cádiz con disfraz de Mefistófeles. Allí el hijo de Eduardo, el de la hija como una hoja de nieve desde los pies a la cabeza. Allí el que creía que amar era una forma de dolor, pero de cuyos versos nacía sabia terrorista en un país terrorífico. Allá Melena al viento, el bibliotecario de Amiens, el de los cuentos imposibles, el rey de las ruinas, el desenterrador de vivos. Sus versos siempre fueron titulares a 5 columnas en la verdadera prensa del corazón, en las noticias de las emociones, en el telediario de los afectos a toda plana. Fue una conversación prolongada y nutricia la que mantuvimos con Carlos Edmundo en aquel verano húmedo, cuando la reina de los bandidos viajaba por los aeropuertos. Para recobrar hoy su voz, su palabra y su presencia, hemos seleccionado una serie de fragmentos hasta contabilizar 10 minutos. Pablo Fernández Coca nos ha servido esta vez como guionista imprescindible para resumir en tan breve lapso de tiempo aquella larga memoria de tímpano y de labios pegados a la luna. Una grabación que duraba inicialmente tanto como aquellos peplum de Cecil B. DeMille, o según se mire, quizás fuera tan breve pero tan intensa como un haiku de los que probablemente Ori declamaba cada noche ante la estatuilla del Gautama, no sin antes de encender la delgada luz que orientaba las almas perdidas, quizás como esta pantalla que ahora alumbramos, para que Carlos Edmundo, hoy mismo, no se pierda en las tinieblas y sepan dónde están dándole nombre de nuevo todos los suyos. Carlos Edmundo, andaluz. Ocurrieron muchas anécdotas en aquellos 3 meses maravillosos. Y les voy a contar una que conté aquí en Cádiz hace poco, pero como veo que hay muchos de ustedes que no la escucharon, escúchenla porque tiene mucha gracia. Cuando ya estaba el volumen prácticamente impreso en pruebas, teníamos que pasar la censura, que era llevar las pruebas al censor, que entonces ya no se llamaba Departamento de Censura, se llamaba Departamento de Orientación Bibliográfica. Y fui 3 veces a encontrarme con el jefe, con el director de ese departamento, que se llamaba Faustino, y que era evidentemente un hombre competente, puesto que había sido el jefe de censura del primer gobierno de Franco, de Arias Salgado, creo recordar que era, y muchos años después, en el 68, principios del 69, todavía seguía siendo el jefe del departamento. Luego era un hombre muy eficaz, que de entrada me dijo que 17 o 18 poemas no cabían. En la segunda entrevista ya solamente había conseguido que solo suprimiera 2 sonetos. Acaban de leer un soneto maravilloso, y aquellos 2 sonetos también eran maravillosos, a pesar de que, o precisamente porque eran sonetos eróticos. Empezaba uno de ellos diciendo: hago el amor con ella, y la infeliz goza de mi fenómeno y me ama, y no sabe que estoy solo en la cama con el olor de Dios en la nariz. Saboreo su carne de perdiz. Me dijo Faustino: esto no puede pasar. Lo siento mucho, Félix, te he tomado mucha simpatía en estas 2 entrevistas, pero esto es imposible. Esto no complicar a Dios, nuestro Señor, con el amor. Yo no veía la complicación por ninguna manera. Me parecía que era lo más normal, que quizá lo más cercano a lo sagrado en este mundo es el deseo y la satisfacción del deseo y el encuentro del placer. Bueno, hasta que de pronto yo me fui compungido, no quería de ninguna manera quitar aquellos 2 sonetos, y de pronto un amigo común, Luis Rosales, me dijo: pero hombre, hablando con él de este problema, pero si este Faustino es un escritor frustrado como tantos otros, si este escribía en una revista del Instituto de Cultura Hispánica que se llama Correo Literario, búscala.
Bueno, la busqué, en efecto, encontré artículos líricos de paisajes y cosas de este señor Faustino, me empapé bien y me fui, llamé una tercera vez de su puerta y en vez de, ya nos hablábamos de tú desde la segunda entrevista, pero en vez de hablarle con un tú respetuoso y preocupado, le hablé con un tú exuberante. Dije, pero hombre, Faustino, por Dios, pero ¿cómo has estado callado? Pero qué prudencia, qué pudor es ese, qué disparate. Pero si no somos dos personas enfrentadas ideológicamente, somos colegas. Acabo de leer tus trabajos, pero qué pedazo de poeta, qué pedazo de escritor eres, por Dios. Pero ¿cómo te has tenido que...? Supongo que habrás publicado todo eso, o lo vas a publicar, esos artículos fulano, mengano, zután. Y salí de allí con la autorización de los dos sonetos pecaminosos para publicar en la edición de poesía de Carlos Edmundo de Ory hasta 1969. Cuando supo Carlos, le preocupó no haber tenido el acierto de haberle dedicado a Faustino ese soneto de la nariz. Con Carlos a nosotros nos pasó que empezamos deslumbrados, descubriendo a Carlos con deslumbramiento, y hemos acabado incorporándolo al sistema circulatorio de nuestro lenguaje, de nuestra palpitación y respiración poética, sin la cual no podríamos respirar, no podríamos vivir. Paquita, Francisca Aguirre, dice que es el sembrador de sueños y dice, no hay manera de recordar a Carlos sin pensar en los sueños. Él era un perpetuo sembrador de sueños, un inventor de realidades. Cuando pienso en él, lo primero que recuerdo es una escena, una antigua escena. Yo estaba embarazada. Llaman a la puerta de casa, abro y delante de mí, colgada en el aire como si fuera la del gato de Cheshire, aparece la sonrisa de Carlos Edmundo de Ory. ¿Qué tal va el embarazo? Vengo a sacarte un ratito. Damos una vuelta, me invitas a un café porque no tengo ni un duro y así tomas un poco de aire. Carlos, en los últimos meses de mi embarazo, venía todos los días a sacarme a pasear un rato. La sonrisa de Carlos, su ternura asustada y sus hermosísimos poemas se han quedado para siempre dentro de mi corazón. Carlos, Carlos, eres como el maravilloso violinista de Chagall. No he conocido a nadie con una voluntad de vida tan intensa como la que tenía Carlos. Había nacido para vivir, había nacido para convivir, había nacido para ir contagiando la vida, para ir pegándonos los unos a los otros con su risa. Carlos se reía y el mundo aumentaba. Pasaban cosas maravillosas. A media tarde teníamos la sensación de que iba a amanecer. En mitad de una carretera polvorienta, Carlos decía, no leéis el mar. Y todos sentíamos la bofetada marina en el rostro. A Carlos le gustaba todo lo vivo y era un maestro en el arte de las sorpresas. Lo recuerdo subido encima de la mesa de nuestra casa recitando poemas mientras los demás lo escuchábamos atónitos, con la extraña sensación de que de un momento a otro Carlos iba a empezar a subir por la escalera de Jacob y se iba a perder en la nada. Pero de pronto Carlos empezaba a reírse y todos respirábamos tranquilos. No pasaba nada, ahí seguía Carlos y su lluvia de poemas que nos calaban hasta los huesos. Carlos era un bazar interminable. Sus poemas eran historias maravillosas como las de las 1001 noches, como los antiguos relatos alrededor de la hoguera. Al lado de Carlos siempre sentíamos un calorcillo acogedor, una brisita familiar. Carlos siempre fue de la familia, de esa familia maravillosa que hemos elegido. Carlos era de nuestra tribu, esa tribu sin la que no podíamos vivir, pero que era necesario que estuviera siempre a nuestro lado. Solamente necesitábamos saber que estaba, donde fuera, lejos o cerca, pero estaba. Con eso nos bastaba. Con eso nos seguirá bastando siempre. Porque Carlos, su risa, sus poemas, su estar en la vida, su permanente entusiasmo, no acabarán nunca. Seguirán viviendo como viven los cuentos infantiles, las coplas de Manrique, la música de las esferas y todo lo que consuela al desvalido corazón de los seres humanos. Querido Carlos, no sé cómo darle las gracias a la vida por haberte traído a nuestro lado.
Como leemos en uno de sus poemas, ser poesía es ser sorpresa y sobre todo el lecho de la fiesta infinita en donde el alma se despierta augusta y la angustia se sublima en música. En definitiva, la poesía toma cuerpo en la experiencia misma del lenguaje. De nuevo, como ven, idéntica paradoja, construir desde la conciencia de la contradicción, de la lucha permanente. Ese extraordinario poeta que es Carlos Edmundo de Ory ama el azar, la singladura del sueño, la frase mágica, el capricho, el hallazgo, pero ama todas esas cosas, no lo olvidemos, porque siguiendo la máxima de Mallarmé en el soneto a la tumba de Edgar Allan Poe, cree firmemente que todavía es posible dar un sentido más puro a las palabras de la tribu. Esa es su gran lección, una lección que le convierte, por la singularidad de su voz, solitaria y heterodoxa, en un caso sin parangón en la poesía española contemporánea. Este es mi poeta, nuestro poeta, Carlos Edmundo de Ory, la voz del deseo insatisfecho, el visionario que hizo posible las bodas del cielo y del infierno, el viajero incansable por los confines del sueño, el eterno niño que juega con las palabras encontradas en el fondo de un sombrero, el cantor de un sentimiento del tiempo emanado de la triple condenación de su ventura, los paisajes, los libros, las mujeres. Él, como nadie, encarna aquellas palabras del Fedro platónico a propósito de aquella manía o furor que los griegos tenían como el verdadero don de los poetas. Esto es, cito, la cuarta forma de locura, aquella que se da cuando alguien contempla la belleza de este mundo y recordando la verdadera, le salen alas y así, alado, le entran deseos de alzar el vuelo y no lográndolo, mira hacia arriba, dando ocasión a que se le tengan por loco. Solo quiero decir que lo que es innovador en una época, es decir, acorde con su tiempo, puede terminar siendo algo que, cito textualmente, que se tiene por modelo digno de imitación en cualquier arte o ciencia, que es exactamente la tercera acepción del término clásico en el diccionario de la Real Academia. Yo no sé si Carlos Edmundo de Ory es, como algunos defienden, el mejor poeta español de la segunda mitad del siglo, pero lo que no me cabe duda es de que es el más original de nuestros clásicos modernos. Quiero recordar, por ejemplo, la sección de espiritismo que hicimos en la casa de Carlos a unos amigos que venían de de París, y que montamos con una serie de hilos, que se movían algunos objetos, se movían paños. Yo era una especie de medium de origen árabe y que además me ponía a decir, se lo creían todo. Otro ejemplo, intentamos quemar a nuestras parejas, ¿te acuerdas? Pusimos una fogata al estilo de Juana, con un palo, atado al palo, y una fogata que obviamente estaba a 2 metros de distancia, pero que con la foto parece que están ardiendo en la hoguera, ella y la pobre chica que me acompañaba. Cubos de agua al entrar en el cuarto de baño, que él me ponía a mí o yo a él. La petaca hecha en la cama, todo el mundo sabe lo que es la petaca. Un fantasma que en una noche se oye un ruido en la ventana y yo oigo que se mueven los cristales y digo, pero es imposible si estoy en la planta alta del caserón, no puede ser. Abro la ventana a las 2 de la mañana y me encuentro a Carlos subido en una escalera de 3 metros y dice, soy un ángel que viene a visitarte. Y yo le decía, cabrón, que te va a matar, que esa escalera está viejísima. Al día siguiente se lo demostré, la escalera estaba que le di una patada y se rompió. Bueno, esa experiencia de lo lúdico termina con la anécdota que fue la anécdota que da título al poema Metanoia, sirvió para el libro, en que él se va esa tarde, quedamos allí nosotros, él se va, en Vieux-les-Châteaux, se va al campo y vuelve con mira, he escrito un poema que puede servir para título y cerrar el libro, Metanoia. Y digo, Carlos, que el poema está guau, que ha llovido, no te has dado cuenta, estaba toda la tinta medio repartida, lo tuvo que reconstruir y sirvió para base de esto, ¿no? Es decir, eso es la vanguardia, una actitud vitalmente continua de interés por lo que significa la vida. Y para terminar con la última anécdota, que te despierten a las 4 de la mañana va a decirte, ¿por qué no me hace un cocido andaluz? Digo, Carlos, que son las 4, y ya está el profesor.
no se puede cenar a las 2 de la mañana, a las 4 del mediodía o por la tarde, porque hay que merendar a las 3 de la tarde y no a las 2 de la mañana. Era así. La angustia, la soledad, la pobreza, el dolor o incluso la crueldad, Ori los hace aparecer con tal recogimiento, con tal reverencia, con tal respetuoso reconocimiento de la fragilidad de la vida, que el mundo contemplado bajo su sensibilidad, convertido en su propio reflejo, nos permite atisbar su innumerable experiencia. Y eso es lo que busca al escribirlos, aun en los cuentos más duros. La frase de Santa Teresa: las palabras llevan a las acciones, preparan el alma, la alistan y la mueven a la ternura. Por eso me he detenido en los pocos minutos de mi intervención acerca de la narrativa de Ori en la ternura, porque es la ternura la que le lleva a acariciar de un modo especial las cosas, la literatura, el amor, los amigos, a considerar sus contornos, a entender lo que a los fantasmas, vagabundos, locos, amantes y suicidas de sus cuentos les hace tales, a considerar su esencial densidad, analizando sus límites, sus grados de elasticidad y tensión, porque la ternura implica un modo de conocimiento que emplea la cercanía de un modo inmediato, porque es este amor, esta filia específicamente infantil, no un erotismo desenfrenado, ni un deseo de posesión devorador, ni un desgarramiento trágico y romántico, el que otorga la tonalidad específica a sus cuentos. Es la ternura la que da cuenta de su violencia particular, es ella la modulación de su fuerza. Y no es que Ori no sea a veces terrorífico o devastador incluso, pero lo es sin afán persecutorio, sin obcecación, sin alevosía. Lo es en la concentración total del juego, en el gesto discontinuo de quien impacta un clavo, destroza algo precioso, agacha la cabeza y luego se dedica a otra cosa. Lo es con esa especie de carencia de alma con que los niños se deshebran entre sí, se critican, se desnudan, chocan aparatosamente. Temibles pero inocentes, de constructores sonrientes. Convengamos, por tanto, en que las líneas definidas de su narrativa y de su vida, la claridad de su decir, su falta de tormenta, no podría aprenderse del todo si no se acompaña de esa ternura, no solo de la ironía, del humor, sino específicamente del cuidado por lo frágil, de una cierta debilidad por el golpe. En la compleja simplicidad de uno de sus relatos, la lista puede leerse. Allá arriba, el tiempo de ida y el tiempo de vuelta son una misma cosa. Y yo me pregunto, ¿volverá Carlos alguna vez convertido de nuevo en poeta o en algún mago, filósofo, danzarín o músico? ¿Volverá él mismo con sus ojos de niño emergiendo al erotismo adolescente? ¿Regresará más inteligente y más guapo? ¿O es que acaso su ternura infantil, desdramatizada y loca habrá muerto para siempre? Ori llamaba aerolitos a esos fugaces instantes de conciencia, representados por frases aparentemente inconexas, que desde el espacio caótico del pensamiento caen sobre el papel tras un viaje milenario. Son formas perdidas en el sueño, experiencias acumuladas de lecturas, luces de observancia que van configurando en su esparcimiento el extracto a priorístico de su poesía. Desde 1962, fecha en la que aparece en París la primera entrega en francés de Aérolite, hasta la aparición de Novísimos Aerolitos en 2009, una bellísima edición de la Fundación César Manrique, ilustrada con no menos bellísimos dibujos de Laura Lacherois, la lluvia de aerolitos no ha cesado en la producción de Ori. Lo importante de cada aerolito ya no es su forma ni textura, sino el hueco que deja en nuestro territorio. Hueco profundo, grieta deshabitada, caverna en cuya sombra sucede
no ya lo que creíamos realidad, como en el platónico Acertijo, sino la violación rotunda de lo real. Los aerolitos de Ori se diferencian de otras literaturas breves en que precisamente no son literatura, sino ramificaciones nerviosas de un núcleo vitalísimo que nos recuerda en todo momento que estamos vivos. Mi patria es el aire que respiro, o maldito sea el pan que no coma el pobre, o no me acuerdo de haber nacido. Un continuo fluir inesperado configura un sinuoso río que, como siempre, se encamina hacia una desembocadura deseada, la libertad total, la absoluta independencia de las palabras, la frase infinita. Esta tarde me decía un periodista de un medio que no voy a pronunciar aquí, que Carlos Edmundo de Ory era un escritor muy desconocido. Yo le contesté, ese es su problema, no el de Carlos. Es decir, que aquí estamos hablando de la obra de un escritor total, que, como veis, ha escrito gran poesía, gran narrativa, aerolitos, ensayos, cuentos, novela, lo que tiene inédito. Y el que no conozca la obra de Carlos, sus libros están en todas las librerías gaditanas. No voy a nombrar ninguna, que estoy viendo aquí a varios libreros, para que no haya piques, pero en todas las librerías están sus ensayos, sus cuentos, sus aerolitos, su poesía. Entonces, si Carlos es un desconocido, el problema es del lector, no es de él. La primera sensación al recibir de Fernando Polavieja la noticia de que Carlos ya no estaba entre nosotros fue la de una profundísima sensación de orfandad, de desamparo, de abandono. Carlos es evidentemente Carlos Edmundo de Ory, una de las voces más esenciales, más puras, más imaginativas, más lúcidas, más potentes, más tiernas de la poesía contemporánea en lengua española. Desde que hace ya muchos años descubrí su poesía a través de Félix Grande, lo tuve como referente, como mascarón de proa de todo mi trabajo, o al menos eso ha sido mi intención. Tuve el inmenso privilegio de conocerle personalmente en 1995, cuando en un rapto de irresponsabilidad y como irredento admirador de sus aerolitos, me puse en contacto con él para que me prologara mi primer poemigario, Animal 1. Le envié a Tézic-Limon, el pequeño pueblito francés donde vivió los últimos años de su vida, junto a su adorada Laura, los textos y los dibujos del libro. Lo leyó enseguida y en pocos días me envió un fax con unos preciosos dibujos de Laura, donde me confirmaba el gran regalo de su prólogo. A partir de entonces, la correspondencia con Carlos y Laura fue asidua y fluida. Quedé con ellos en que en la primera ocasión iríamos Marichu, mi mujer, y yo a hacerles una visita. Y así fue. Un par de meses después, o algo más, nos encontramos en Tézic-Limon. Recuerdo perfectamente la llegada a Tézic. Allí estaban, en aquella diminuta estación de la campiña francesa, Carlos con su eterno sombrero, y Laura en el andén. Nos abrazamos como si nos conociéramos toda la vida. El otoño hacía sus estragos con una niebla fina y persistente. Nos subimos al coche y Laura nos condujo hasta su casa, una pequeña casita como de cuento en las afueras del pueblo. Laura nos preparó un contundente desayuno. Todavía me acuerdo, Laura. El resto del día fue charlar y comer, comer y charlar del mundo, el demonio y la carne, y por encima de todo, del amor. Para Carlos, el amor, y concretamente su amor por Laura, justificaba la razón de ser de la existencia y por ende de su existencia. Para él, la escritura, la poesía, eran una prolongación natural de ese amor por la vida. Toda la casa, esa casita como de cuento, era una declaración de amor a la vida con Laura, voluntariamente aislados del mundo y en ese pequeño pueblito francés. Carlos y Laura habían creado su propio universo, un universo a la medida de su amor. Así comprendí casi físicamente esos versos del poema Rosa mía, donde sentencia: la física nuclear no me sirve para comprender por qué lloro por amor. Llegó la noche y junto a la chimenea
se puso a hablar de Cádiz, de su Cádiz tan lejana en el espacio y el tiempo, pero tan cerca de su corazón y de sus sueños. Y ya de madrugada nos retiramos todos a dormir. Al día siguiente, tras otro suculento desayuno, Laura y Carlos nos llevaron a la estación. A punto de subirnos al vagón, en el abrazo de despedida, Carlos me susurró al oído: Eduardo, no te olvides nunca que el amor es lo más importante de la vida. El tren empezó a moverse lentamente. Las figuras de Carlos y Laura se iban alejando entre la bruma y una fina y persistente neblina que acabó fundiendo sus cuerpos hasta desaparecer. Bueno, para mí ha sido un placer leer estos textos, que son como un diamante donde se proyecta todo el amor, el cariño, el respeto, la admiración, la ternura que suscitaba Carlos en quienes le conocieron o incluso sin conocerle lo han leído con devoción. Es difícil resumir, voy a ello a 1000 por hora. Pablo García Baena lo evoca en su travesura de niño postista, en una cena donde se repartieron huesos. Eduardo Chicharro se colgó un maxilar y se reía. Hablaba con Satán al aparato, pero al final era un clásico a la altura de Fray Luis de León. José Manuel Caballero Bonal encarece ante todo el sentido sacral de su poesía. Arcadio Pardo lo recuerda como el poeta más poeta de todos los poetas. Sánchez Robaina, Andrés, encarece y valora la doble faceta de una vocación que era de libertad y a la vez de soledad, porque era de pureza insobornable. Juan Luis Calvarro rescata la anécdota de cuando Ori incitó a los asistentes a un foro iberoamericano de poesía a hacer cola para besar en señal de homenaje a la salvadoreña Claribel Alegría, poeta, que fue en efecto besada con unción por todos los asistentes puestos en fila. Ignacio Martínez Castiñani le dedica un poema al amigo que ya es llama viva de la inmortalidad. Nieves Vázquez Recio lo recuerda, siendo ella una jovencísima estudiante, en una anticonferencia donde en vez de hablar él les invitó a volver la silla y a darse ellos una lección de poesía sacada improvisadamente de sus entrañas. Juan Vicente Piqueras envía un poema precioso que se llama La habitación vacía, que comienza así. ¿Qué hay en una habitación vacía?, preguntabas. Guardábamos silencio. ¿Qué hay en una habitación vacía? Los que no conocían el juego tal vez decían nada, y tú decías, no, la nada es nada, he preguntado qué. Hasta que alguien decía, por ejemplo, el silencio, y tú decías sí. Y otro decía polvo, y el juego comenzaba a tomar vuelo. Yo espero que se publique porque es un poema maravilloso. Fernando Valls recuerda los desayunos en Calaceite, en casa de Ángel Crespo, cuando Carlos aparecía en pijama con los pelos de punta y Laura lo perseguía con un peine de amor implacable, para luego hacer el poeta juegos de magia. Rafael Mesado dice que al fin ha encontrado Ori el Satori que buscaba y se ha fundido con el todo. Antonio Anasagasti manda un poema donde Carlos se le aparece murmurando que no se olvide de los sueños. Pilar Gómez Vedate, la mujer de Ángel Crespo, manda un texto maravilloso. Evoca el jardín de Terric Limón, que era el jardín de un druida, de un mago como Carlos, y recuerda que cuando Ángel murió, Carlos se convirtió en una especie de hermano mayor que la llamaba por teléfono y le daba recetas contra la soledad. Le decía que leyese los poemas de Ángel en voz alta, repitiéndolos como una salmodia, porque a los muertos hay que leerles sus poemas, prestarles la voz propia para que sigan estando en el mundo de los vivos. Por eso, leyendo los poemas de Carlos, los versos solos se han alineado para formar una especie de, no epitafio, sino de poema que se llama Ave Fénix, y que podría decir, entre otras cosas, oh, la poesía es solo un labio oscuro, un vómito de piedras preciosas, y muere para arder debajo de ella y para ser resucitada un día por hombres, por un hombre, por el poeta. Conóceme tú, que no me conoces, señora mujer, soy Carlos, Carlos de Carlos, mi pureza aunada a mi delirio, la rodilla del alma, el silencio tatuado. Cuando no cante más, seré mi isla propia, un corazón jamás arrepentido, pero solo, siempre solo, recordando el mar. Qué profunda cascada de infinito, de mármol, de eternidad, de nada. Empezaré a oír música, música diré, estás cerca,
y en mí y en mi voz hay un pájaro abierto por las alas. De Soneto Vivo, músico de la vida. Aunque siendo de hueso y humo, como cualquier humano simio, soy distinto. No sé lo que me ocurre, que me pinto solo para no ser símil del lomo. ¿Es esto una evasión ni por asomo? Pues sí, en mi diferencia cobro instinto de conservarme aislado en mi recinto. No escapo del penal de tomo y lomo. Por eso no hago alarde de dispar entre reclusos de la gran prisión, que es la jaula del mundo a nuestra vista, que es la jaula del mundo a nuestra vista. Soy otro porque soy otro cantar, fuera del coro de cualquier orfeo, músico de la vida soy solista. Soy otro porque soy otro cantar, fuera del coro de cualquier orfeo, músico de la vida soy solista. Carlos Edmundo, visitador de Cádiz, aparece en uno de los capítulos de diarios de su Eunice Fugata en Vegar Ediciones, que la tengo decorada con pájaros y al borde. Dice así: sé de cierto que cada vez que pongo las patas en el diario para garrapatear en sus páginas, lo hago impulsado por la inquietud de renovación. Lo mío paroxístico es siempre empezar desde cero, teniendo en cuenta el infinito. El año que acaba de terminar, cuando escribe esto, 1983, estuve 5 veces en España. Curioso, ¿no? Rumbo al mar. Entre paréntesis, Cádiz. Esto es lo importante que tengo que decir, ponerle voz a este párrafo. ¿Qué es lo que me lleva a emprender estos viajes repetidos al sur? La palabra sur, y con otra compañera he coincidido, que confundo con la palabra mar. Dije en un verso que el mar está en mi sangre, lo cual no se puede decir lo mismo del suelo, que no es líquido. No reclamo para mí el eslogan metafórico del que habla Izinga, el peruano me imagino, como máxima del profundo arraigo, sangre y suelo. A lo Barrier, Le Dessassiné, y las soberbias metáforas de la sangre, de la voluptuosidad y de la muerte.
¡Ay! La educación familiar y rural, la terreidad patrimonial, pero mi campo propio de terrestrista es el océano homérico color de vino tinto, todo el mar talásico, todo el mar. Eso es cierto. Así que como con nosotros va a quedarse, mejor que hagamos una pausa y nos despidamos, no a la manera que dice él lo hacen los amantes, hasta Manzana, sino hasta siempre, Carlos Edmundo. Nacido en la Alameda Apodaca de Cádiz, frente al mar Atlántico, cuyas olas mecieron su cuna y pusieron la primera música a sus balbucientes versos, de la misma manera que los alejandrinos modernistas rubendarinianos bautizaron sus juegos infantiles con las primeras lecturas en la biblioteca paterna, salpicada de primeras ediciones autógrafas con la firma de los versos de Santos Chocano, Amado Nervo, Verlaine, Juan Ramón, Bécquer, etc., ya él mismo presagiaba su destino debate. Porque esta es la palabra que encuentro ahora más adecuada para definir su excelso deambular por el mundo del misterio. En efecto, el DRAE, el diccionario, da a la palabra bate el significado en su primera acepción de adivino y en la segunda de poeta. Esta última creo que le quedaba corta, como si se vistiera con un traje que no era el suyo, pues Carlos fue adivino, no solo poeta, cuando acertó a pronosticar con muy pocos años su destino. Adivino cuando se alzó para anunciar a todo el mundo el nacimiento del postismo. Adivino cuando se asomó a las aguas del Sena para observar el reflejo hiriente y rebelde de sus hermanos, los surrealistas, y adivino cuando acertó a rivalizar, o mejor, a hermanarse con Mefistófeles en las profundas cavernas del Hades. Carlos adivinó su destino trágico de poeta maldito que nunca quiso regresar, como sí lo hicieron otros, a su infierno paraíso gaditano. Como los grandes, los inmortales, Ori no será nunca un poeta local, ni etiquetable, ni clasificable, ni moldeable a ningún modelo, ni patrón, ni manual. Sus poemas no se escribieron para figurar en ninguna antología ni enciclopedia. Su destino es el recitado de sus provocadores poemas, o mejor, el canto o el salmo en la plaza pública, porque él ha devuelto la poesía al lugar de donde nunca ha debido de salir, el corazón del hombre. Cuando no cante más, adivinaré el hundimiento de un barco que había conseguido pasar el océano más enmarañado de la noche. Seré mi isla propia, un vestigio de tierra infecunda, un corazón jamás arrepentido, pero solo, siempre solo, recordando el mar, recordando el mar, recordando el mar, recordando el mar, recordando el mar. Cuando no cante más, adivinaré. Y yo vengo pensando en que me recibirá él con Laura en la estación del pueblo con su sombrero siempre y una cámara en la mano preparada para hacerme una foto en cuanto me vea. Y nos iremos a esa casa de ellos en Tesí, que es como un espacio estanco, una jangada encallada en una aldeíta que se basta y se autocontiene y de la que solo hay que salir a buscar provisiones,
o al buzón a recoger el correo, los libros que llegan, las cartas de los amigos, o a la estación de tren a recibir a los que vienen a visitar, pero que tiene todo lo demás que uno necesita en la vida: los objetos, los cuadros, los caballitos, los libros en las 2 bibliotecas del primer piso, cada una con sus ritos, un sitio para cada actividad. Una de las 2 el estudio donde Carlos trabaja y escribe y archiva, todo en su lugar, cada carta en su carpeta con el nombre del amigo, cada papel donde debe estar y en ningún otro lado, cada foto, cada dibujo, cada cosa a su hora, porque hay en su casa un tiempo para escribir y trabajar, un tiempo para leer y un tiempo después para bajar a la sala colorida cada tanto de un color diferente y sentarnos en la mesa redonda a tomar cerveza y salchichón y Carlos altramuces, a comer quesos o el cuscús de Laura y beber vino y conversar de la vida. Carlos preguntando, indagando, queriendo saber siempre más de uno y hablando de todas esas cosas de que habla. Carlos, digamos, comiendo a manos llenas altramuces y recordando un verso de Juan de la Cruz, un no sé qué que queda balbuciendo, una frase de Heidegger, un poema de Rubén Darío, una idea de Jung, con esa memoria increíble para todo lo que ha leído en la vida, y es mucho lo que ha leído en la vida. Nosotros 3 hablando de viajes, Carlos dándome consejos muy pensados y por eso siempre repetidos y no sé si suficientemente atendidos. Carlos y Laura contando sus descubrimientos, los libros, la gente, los amigos, con esas ganas siempre hasta el final de seguir descubriendo y reinventando y de no parar nunca ni anquilosarse. Siempre joven, porque es joven quien sigue avanzando y no se para, y busca, y juega, y se ríe. Y Carlos no paró, ni dejó, ni cejó, y siguió, seguro hasta el último día, riéndose con esa risa tan bonita que tenía. Guardajoyas cualquiera, un pisaúvas, un matón. No soy más que un angelote. No soy más que un angelote. Soy en esta tierra un pillo de 7 suelas, un títere, un tiesto, un encapuchado, un fresco que toma el fresco. Fresco que toma el fresco y un andaluz en un andén, en un andén. Soy un doliente arlequín, un guardacujas nocturno, un tonto de capirote, un maestro escuela excomulgado, un maestro de escuela excomulgado y un andaluz en un andén, en un andén. Además soy, qué sé yo, un cachivache eterno, un violín en la cocina, un palillo en el desierto y un palillo en el desierto. Una vela encendida en una roca, una regadera del mar y un andaluz en un andén y un andaluz en un andén, un andaluz en un andén. Y un andaluz en un andén.
Voy a intentar decir algo sobre Carlos, que es mi padre. Espero que me vais a entender porque con mi acento francés, pero bueno, a mí me toca ahora el papel de la hija y debo confesar que es bastante difícil para mí. Pero bueno, antes creía que uno se hacía adulto a partir de una cierta edad, pero es peor cuando se pierde un padre. Eso, cuando llega, es un golpe muy fuerte. Entonces, curiosamente, es el mundo de la infancia el que regresa automáticamente. Y ahora, de nuevo, veo a Carlos con mis ojos cuando era niña pequeña. La primera imagen que tengo, que me viene a la memoria, es un ruido, es el ruido de la máquina de escribir de mi padre cuando volvía de la escuela. Y Carlos sentado en su mesa, en un cuarto lleno de humo, con el cenicero lleno de colillas. Y creo que prácticamente toda su vida, entonces yo tengo esta memoria, pero toda su vida estaba sentado delante de su máquina de escribir. Bueno, nos divertíamos mucho con él y todos sabemos que le gustaba mucho los juegos, estaba siempre inventando juegos y inventando cosas de magia también. Y bueno, estábamos siempre los dos preparando juegos y juegos de magia para los amigos que tenían que llegar, y eso a mí me gustaba mucho. También hay que decir que era alguien exigente y también a veces estaba en cólera si, por ejemplo, estaba contrariado, y después, sin embargo, podía estar encantador. Bueno, más tarde estaba siempre rodeado de gente joven que vivían de sus palabras, y esto yo, claro, a los 15 años, pues me irritaba bastante. Y bueno, sin embargo, teníamos conversaciones muy hermosas sobre la literatura, tenía también listas de obras, de libros que leer, eso me encantaba. Y a ver, ¿a dónde estoy? Y también hablábamos mucho del budismo, de la revolución, todas esas cosas que, claro, a la adolescencia pues te entusiasma mucho. Y a esa época hablar con un padre poeta, pues eso era realmente fabuloso, porque se podía entender, nos entendíamos mucho, hablar de todas esas cosas. Era un hombre muy apasionado y libre, y aunque no nos veíamos mucho, porque estábamos lejanos, pues muy a menudo le he dicho que me ha inspirado mucho para elegir un camino en la vida, también procurando guardar el espíritu abierto y crítico también, y para amar a las palabras, las artes y, claro, la gente. Sí, yo quiero dar las gracias a Teófila Martínez, la alcaldesa de Cádiz, y a todas las personas que han colaborado en la creación de la Fundación Carlos El Mundo de Ori, en cuyo desarrollo espero
y deseo de todo corazón contar con el consenso ejemplar que yo he visto hoy entre todas las instituciones aquí representadas. Carlos nos ha dejado un legado literario muy interesante, muy rico, que pronto vendrá a Cádiz, por el acento, y que entre todos tenemos que preservar y difundir. También quiero dar las gracias a todas las entidades y personas que han hecho posible este entrañable homenaje. El Ayuntamiento de la ciudad, con su alcaldesa y concejales al frente, a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, representada aquí por Rafaela Valenzuela, directora general del libro, a la Diputación Provincial, representada por Ana Mosquera, diputada de Cultura, y a la Universidad de Cádiz, representada por el rector, Diego Sales, Diego Sales, que nos ha brindado una generosa hospitalidad. También quiero agradeceros a todos vosotros que estáis aquí y ahora asistiendo a este homenaje, a la querida familia de Carlos, que es muy numerosa, sus hermanos, sobrinos, a los innumerables amigos y a las numerosas personas que no están aquí y ahora en cuerpo, pero sí están en alma, a través de sus mensajes de afecto y admiración por Carlos. Por último, mi mayor gratitud para los participantes, ponentes y cantautores por su cariño y generosidad. Muchas gracias a todos, muchas gracias y un fuerte abrazo. Vamos a terminar el homenaje con una maravillosa canción de Aute. Y gracias por vuestra oriana e infinita paciencia. Él tuvo más paciencia que todos nosotros juntos, porque tardó 87 años en regresar a Cádiz por la Puerta Grande. Muchas gracias por vuestra presencia y Aute tiene la voz y la música. Aquí estoy, enseñando a comer nieve a la gente, dando estrellas a la gente, a todas las horas viene gente para verme y besarme en los ojos. La física nuclear no me sirve para comprender por qué lloro por amor. Siéntate conmigo aquí. Todo lo que es bello es fiel, porque no quieres vivir conmigo, como si fuéramos ángeles. Te miro, aquí estoy.